que es Ricardo Fierro, especialista en un montón de cosas, en análisis político, económico, periodista en radios de Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Marcelo, ¿cómo te va? Martín. No importa. Martín. Te quería preguntar, ¿vos estás en qué radios ahora actualmente? Belgrano. Radio Belgrano, en un programa de Miguel de Rensis. Miguel de Rensis a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Hoy estuviste, por ejemplo? Los miércoles. Los miércoles. Está bien, analizando todo un poco, economía, política más y o demás. menos, sí. Ricardo Fierro, bueno, quienes se meten mucho en redes sociales y demás van a ver la columna de Ricardo Fierro, que en realidad yo te voy a decir, yo creía que era un seudónimo que usaba un dirigente político, pero bueno, ahora me desentraño que no es así. Es un periodista, digamos, que tiene sus años bien llevados y militancia. Militancia, ¿podés decir en qué partido? Sí, del PCR y, digamos, para poner una fecha, desde el Cordobazo hasta ahora, sigo ¿Fuiste protagonista del Cordobazo o estuviste cerca? Sí, fui protagonista. ¿Liberaste el famoso barrio Malvinas Argentinas ahí en la ciudad de Córdoba? Y liberamos varios barrios, prácticamente toda la ciudad, salvo incluso la propia Plaza Central, hasta eso. Llegaron hasta la Plaza Central. Sí, hubo varias horas en que fuimos los dueños de la ciudad. Los dueños de la ciudad. Los dueños de la ciudad. Digamos, no, porque a mí me van a decir, me van a meter preso por apología del delito, pero bueno, esto es historia, prescribió. Digamos, no, porque es interesante, es un cacho de historia interesante. Llegaron hasta unos muy chiquitos, por eso te pregunta, o era muy chiquito en esa época, en 69 yo tenía 5 años, y vos estabas liberando barrios en Córdoba. ¿Hasta qué sedes institucionales llegaron? Mirá, ¿Municipio? No se tomaron algunas cosas de la ANSES, lo que sería el ANSES, los círculos de militares, algunas comisarías, pero el hecho es que la policía derrotada se refugió en el Cabildo y la población, que para ese entonces, digamos, Córdoba tenía 500.000 habitantes y yo creo que más o menos debe haber vivido unos 300.000 en la calle, se sintió dueña de la ciudad. No había policías, no había nada. El tema había que esperar, digamos, para poner, entre comillas, en orden de venir el ejército. Claro, con su poder de fuego, y a la tardecita comenzó a llegar el ejército. ¿Cuántas ejército. horas estuvo así liberado? Y el momento clave fue, digamos, a las 11 de la mañana, cuando queda derrotada la policía y el ejército recién empieza a entrar a las 6, 7 de la tarde, pero simplemente ocupa 2 avenidas que cortan en cruz la ciudad. Y recién al día siguiente empieza a recuperar barrio por barrio. Claro, primero tenían que planificar, digamos, como una estrategia o algo así para ir recuperando. Sí, y no se animaban de noche a entrar a los barrios. Claro, porque además los soldados se escapaban, e incluso también muchos suboficiales se escapaban. ¿De qué? ¿De los militares? De los militares, ¿Ah, sí? Sí, se escapaban. Usted tenía un poder de fuego considerable, digamos. No, se escapaban. ¿O tenían más organización? Se escapaban, además, porque no querían disparar contra el pueblo. Te digo, por ejemplo, a 2 cuadras de donde lo mataron a Máximo Mena, de pronto veo un muchacho de uniforme, un soldado, pintando Perón vuelve. ¿Un soldado? Un soldado, un soldado peronista que se claro. escapó de la Bueno, de la hubo, movilización. ahí se repite la epopeya o la historia de cómo en Rusia fue, ¿no? Soldados no tiren contra tus hermanos y así empezó un poquito la revolución en la Unión la que fue la Unión Soviética después, ¿no? Pero qué pedazo de historia lo tuyo, ¿eh? Era una mezcla, vendría a ser de los que luchábamos, los que peleamos por el Che Guevara, la revolución, Mao, y los que peleaban por la vuelta de Perón. Claro. Ahí nos juntamos y todos. Y se llevaban bien, digamos. Y dijeron, bueno, esto lo discutimos para después. Aprendimos. Si Perón o el Che lo discutimos para después. Aprendimos a llevarnos bien, porque poco tiempo después, cuando se recupera el ESMATA,
se divide el peronismo, un sector sigue apoyando al jerarca sindical Elpidio Torres y otra parte, prácticamente la mitad de los delegados peronistas, vienen y le dicen a Salamanca, te vamos a apoyar. Eso sí, acordate que nos debes una. Y poco tiempo después vienen las elecciones y vienen los delegados peronistas y le dicen, Salamanca, ¿te acordás que nos debes una? Sí. Bueno, los candidatos nuestros son Obregón Cano y Atilio López, porque Atilio López era el secretario de la CGT. Obregón Cano para la provincia. Para la provincia, claro. Sí. Mirá Así cómo se cobraron el favor los muchachos, sí. ¿no? Así que, bueno, ahora... Obregón Cano fue el que después, yo me de acordarme, fue el que cuando intervino en la provincia resistió unas cuantas horas, ¿no? Antes de entregarla. Sí, ahí ya había mucha división. Ya mucho más para acá, estamos hablando del 75, por ahí. Sí, 75, bueno, pero fue una situación... Pero ahí, ojo, era un gran debate ante la izquierda. Sí. Era un gran debate porque, por ejemplo, apenas se ganó el sindicato, una cantidad de fuerzas planteaban de que había que echar a los delegados peronistas del cuerpo delegado. Sí. Y nosotros les dijimos, es una barbaridad, ¿cómo? Claro. Si son representantes de los obreros mecánicos, no son parte de esto. Sí. Incluso en la primera comisión directiva que triunfa, cuando se recupera el sindicato, muchas veces había posiciones que había que dar las vueltas en las asambleas generales y en las reuniones del cuerpo delegado, porque había sectores de la izquierda que son gorilas. Hay sectores de izquierda que se comportan como gorilas, tenés razón, ¿no? Hay sectores que son profundamente gorilas, sí, ¿no? Sí, en el trotskismo. ¿El trotskismo sobre todo? Es profundamente. ¿Sí? Y porque tiene una concepción que lo lleva a que considera que son masas atrasadas, y que hay que educarlas, y que el peronismo al revés es lo que no le permite ganar a esa... No le permite entrar a las masas el peronismo. Y entonces tiene una... Bueno, ojo que Perón, vos lo sabrás mejor que yo, obviamente, por tus años, tu sabiduría y demás, ¿no? Pero los comentarios fue que cuando Perón irrumpe en la escena política, le dice a los señores empresarios, muchachos, es perder todo con el comunismo o hacer un gran acuerdo con las masas y adelante con alguna política popular. Claro, me van a escuchar los peronistas, me van a saltar la yugular, pero bueno, pero, ya uno que se va a andar cubriendo de que yo soy lo más incoherente que hay para hablar, pero bueno, Perón, me sale lo que me sale. Hace un discurso que es importantísimo en el colegio militar, cuando Stalin, hombre tan maltratado actualmente, pero cuando la Rusia socialista derrota a los alemanes en Stalingrado. Sí. Y Perón es el único político argentino y uno de los pocos en el mundo que dijo, cambió el mundo. La derrota de los alemanes por Rusia terminó la guerra. Ya estamos hablando del 44-45, que ya terminaba la guerra. No, antes estoy hablando de 42, 43. Claro, 43. Stalingrado, sí. Stalingrado. Y dice, terminó la guerra. Y hay dos triunfantes, Rusia y Estados Unidos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Con Estados Unidos no podemos. El mundo gira a la izquierda. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que hacen los comunistas. Dijo, pero nosotros tenemos que hacer lo que hacen los comunistas, porque si no los comunistas lo van a hacer en lugar nuestro. Claro. Y ahí fija lo de la tercera posición. Pero vos decís entonces que, y acá ya cambiamos, fuimos de Córdoba a Rusia, volvemos, es un viaje imaginario. Sí. Estamos con Ricardo Fierro, analista político, analista económico, periodista en una gran radio de Capital, que es Radio Belgrano, que después tuvo sus cuestiones, lo vamos a hablar después, a ver si nos acordamos. Pero vos estás diciendo que Perón advirtió que con la batalla de Stalingrado ya no solamente terminaba la guerra, sino que venía lo que era la etapa de sensibilidad del capitalismo, por así decirlo. Si es que lo admite tu ideología, yo lo voy a interpretar así. No, lo que él decía es que los pueblos miran hacia la izquierda, porque la gran revolución que había triunfante en Rusia, y no se equivocaba porque después de la guerra viene un proceso gigantesco donde no solo hay nuevas revoluciones, como el caso de la China en el 49,
sino que además es el proceso de descolonización donde la inmensa mayoría de los países del mundo se independizan en ese momento, de África, claro. Asia. Sí. Y ahí empalmaron lo que vendría a ser las revoluciones socialistas, en el caso de algunos países del este europeo, o como el caso de China, después van en Sí, Cuba. cambió el mundo porque empezó a cambiar el mapa, a constituirse nuevos estados, disolverse otro. Entonces él ubicó que el momento histórico era ese, no era, vamos a decir, que había que ubicar que había dos opciones frente a eso, o tres, mejor dicho. Él dijo, no hay dos, hay tres. Y ahí empieza lo de la tercera posición ahí con el mariscal Tito en Yugoslavia, además, ¿no? Tito, Mao, Mao era tercera Nasser. posición, perdona mi desconocimiento, pero Mao, tercera posición. Sí. Ah, sí. Y bueno, claro, a él le convenía por el tema del imperialismo ruso. organizan el movimiento de los no alineados, se organiza en ese momento, y ahí está China, está el Egipto de Nasser, está Perón, está Tito, está Nehru, la India. Nehru la India. de la India o de Pakistán. La India. La India. Está Sukarno de Pakistán. Sukarno de Pakistán. Es decir, sí. Se organiza un movimiento que dice ni esto ni ya que es marxista peronista. Eso lo decía acá. Y digamos, yo recuerdo, por ahí dicen que encuentros de Perón con Tito, sí. Bien. Incluso Tito estuvo en la Argentina antes de la Segunda Guerra, dicen. Sí, incluso. ¿Sabés lo que recuerdan? Que fue un hincha ilustre de Estudiantes de La Plata, por ejemplo. Sí. Sí. En muchas, he ido, yo no soy pincha, pero he ido a muestras y demás, que, bueno, uno de los grandes hinchas de Estudiantes de La Plata, Mariscal Tito. Y no sé por qué me fui con esto de Tito, pero te quería decir, encuentros de Perón con Mao, ¿recordás? No, yo no recuerdo. Sí, alguna comunicación. Deben haber conversado, y sobre todo con Zhou Enlai, que era el diplomático de chino. Es muy posible, porque además en las reuniones de los aliados participaba, era otro mundo, ¿no es cierto? Y ya ahí había se consolida una situación donde de dos superpotencias, y bueno, había que ubicarse en relación a ese mundo. Ya Rusia en el 54 empieza, pero en el 56 se da vuelta, se restaura el capitalismo. Esa es la visión del PCR. ¿No? La otra vez estuvimos sentados acá, otros dirigentes que dicen se da vuelta. Más allá de los errores que haya habido anteriormente, pero bueno, que contribuyeron a que se produjera eso, pero bueno, es decir que había que ubicarse en ese mundo, y pues, se plantea una opción que no sea. Es un problema de fondo, ¿no? Incluso en el tema convocante de hoy, en el sentido de que hay que ir a la cola, pero la cola es la cola del león, del oso, del tigre, del dragón, que en el caso de los chinos, los rusos, el águila. La cola es un adminículo que se usa para limpiarse el trasero. Eso lo usan los animales. Entonces, hay que ir a la cola de unos o de otros, o es posible, y la necesidad de un país es tener su propio camino y aprovechar en todo caso las contradicciones que hay entre uno y otro, pero no para ir a hacer de adminículo, de limpiador de traseros. Está claro. Ricardo Fierro, lo estás escuchando, lo estás disfrutando por Keops FM en el 90.1, también por video streaming, seguramente lo estás mirando por una de las cámaras que apunta hacia su rostro, en www.keopsfm.com.ar. Él hablaba del tema convocante, y es cierto. Lo que pasa es que me viene a decir que estuvo en medio de Cordobazo. ¿Cómo no le voy a preguntar de eso? ¿Cómo no le voy a preguntar de lo que eran las contradicciones por esas épocas? Esta fue solo una introducción, señoras y señores, porque el tema convocante es el tema del petróleo en la República Argentina, y está todavía calentito en las letras de molde esa frase de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea de las Naciones Unidas, diciendo, o en declaraciones periodísticas, donde dijo, Argentina es Arabia Saudita, es que nos mudamos, hubo un cataclismo, nos fuimos de repente justamente para el otro lado del océano. Bueno, lo vamos a estar develando, por lo menos yo le voy a estar preguntando a Ricardo Fierro qué hay de cierto en todo esto que dice la presidenta, qué hay de cierto en que estamos sentados sobre
un verdadero, digamos, las verdaderas soluciones a toda nuestra economía, si es que tenemos tanto petróleo como se dice. Y a Débora Giorgi, que estaba dando una conferencia sobre la segunda etapa del plan Procreauto. El otro día Randazzo dijo que ya se vendieron 26.000 unidades o algo así. A ver si se puede, por lo menos, no digo reactivar, pero como nos dijo el otro día un empresario de la Asociación de Concesionarios, ya no era reactivar, es amortiguar la caída libre, justamente en materia de producción. Lo tenemos en nuestros estudios, por si recién prendés la radio, a Ricardo Fierro, columnista, analista económico, político, dirigente del PCR, columnista en Radio Belgrano, acompañado de Lisandro Pereda. Lo mandé a frente también al hombre. Bueno, Ricardo Fierro, habíamos quedado con esto de que, no sé si viste en vivo o en directo el discurso de la presidenta Cristina, si después te llegó referencia por portales de internet, que, bueno, Cristina dijo, con el yacimiento de Vaca Muerta y no sé qué otras cuestiones, estamos convertidos en Arabia Saudita. Y de repente nos preguntamos si, bueno, hubo un cambio de planiferio, repetimos la primaria y demás. Quiso decir que teníamos tanto petróleo como Arabia Saudita, queremos imaginar. Y bueno, la cuestión es ir a las fuentes de los que conocen, porque sos un experto en esta temática. Bueno, exageró la presidenta, quiso vender algo que no podía vender. ¿Cómo lo analizaste? Para decirlo diplomáticamente, no está bien informada la señora presidenta. Ajá. Porque Arabia Saudita es un país que no se sabe cuánto petróleo tiene, porque donde se pincha sale petróleo. Sí. Y sale en una cantidad que el mejor pozo argentino es 10 veces menos que el mejor pozo, que el peor pozo árabe. Bueno, es el país que tiene las mayores reservas del mundo. Ahora dicen que Venezuela, pero ¿por qué no ni siquiera se toman el trabajo de explorar todo el territorio? Porque es un lago de petróleo, y de petróleo barato, porque el petróleo está muy arriba, es muy buen petróleo. Para tener una idea, lo que acá cuesta $10, allá cuesta $2. Ajá. Por lo tanto, las ganancias que se pueden extraer son enormes. Segundo, acá el petróleo, todo lo que ellos tienen es petróleo convencional. Sí. Después de eso, cuando agoten eso, abajo está la roca madre, que es petróleo no convencional. Claro. ¿Eso está diciendo allá o acá en Argentina? Allá es todo petróleo convencional. Claro. Acá petróleo convencional. Que vos decís que cuando se les agota encima tienen no convencional. Lo de abajo de lo no convencional, porque sí. Eso se está viendo que abajo de los yacimientos hay convencionales, está la piedra madre que fue la que produjo ese yacimiento. Una parte está arriba y otra parte está mezclada en la piedra. Entonces lo de ellos es un petróleo barato, bueno, bueno para naftas, para gasoil, que es lo más caro, y en cantidades inigualables. Y acá, de petróleo convencional, es limitado lo que tenemos. No es que sea poco, es suficiente para el autoabastecimiento si hubiese una política correcta en esa relación. Entonces ella compara eso con el yacimiento de Vaca Muerta. Sí. Ella le incluye en esa idea. Pero no tiene nada que ver, por lo siguiente. Primero, Vaca Muerta, comprobadas hasta ahora, teóricamente tiene más o menos entre 900.000 millones de dólares y $1 billón de petróleo y gas. Está ahí en Vaca Muerta. En Vaca Muerta. Sí. Pero eso es teórico. Hasta ahora comprobados hay un pequeño sector, vamos a decir así, un 5%. No bueno, pero un 5% de $1 billón sí, no es poca cosa. Son 50.000 millones de dólares. Dame $1 millón a mí nomás. Pero, punto 1. Punto 2. Un pozo de petróleo convencional, ya hacerlo cuesta $1 millón. Ajá. Un pozo de petróleo no convencional han arrancado acá con $17 millones. Sí. O sea que vale 17 veces más. Galucio dice que ya lo han bajado a 14, pero incluso que hay algún pozo que lo ha bajado un poco más. Pero en realidad no cuenta todo el gasto del pozo, porque el pozo tiene un costo de perforación, un costo que se llama terminado.
Bueno, Sí. ese costo determinado en el convencional es $1 millón. En otro, vamos a suponer que tenga razón Galucio, que sea 14 o 15, Sí. 15 millones de dólares, 15 veces más. Mm. Por lo tanto, imaginémonos lo que es tener un petróleo 15 veces más caro de lo que tenemos, porque ese costo es el que después va a haber en el petróleo que se va a reflejar en el petróleo que Bueno, sale. pero si es una cuestión de costos, este tema del joint venture que quieren hacer, que bueno, dicen que fue bastante secreto y entreguista, pero por lo visto, si no tenemos la plata para explotarlo, es la pregunta que se hace mucha gente, es decir, nos sentamos sobre ese billón de dólares y decimos, che, mirá que estoy sentado sobre el billón de dólares, pero nunca lo disponemos, o bueno, le decimos a algún otro capital que nos ayude a explotar. No, nosotros tenemos petróleo convencional y tenemos además petróleo costa afuera, pero en una zona que es del mar es bajo y calmo, que es el Golfo San Jorge. Ajá. Incluso está descubierto y hay pozos que las empresas, los monopolios privados, lo descubren, lo cosen y lo tapan, esperando un mejor precio para explotarlo. Con el autoabastecimiento se podría recuperar con el petróleo convencional y con el petróleo costa afuera cercano a la costa. Mientras tanto, disponiendo de recursos tecnológicos del INTI, de universidades, se puede llegar a hacer una tecnología propia para explotar vaca muerta, porque cada yacimiento no convencional tiene una tecnología propia, para llegar a una tecnología barata y no contaminante. Ajá. Entonces, ese es el camino. Ahora, si vos aumentás artificialmente la nafta, que aumentó 60% en un año, cuando la inflación está en el 40%, o sea que aumentó 20%. Si tomás créditos a tasas que ninguna empresa seria del mundo toma, 10-12% en dólares, que es una barbaridad. Claro. Y esa plata, en lugar de usarla para explotar el petróleo convencional y el petróleo offshore que tenemos, donde acá el astillero Río Santiago podría fabricar plataformas para extracción de petróleo tranquilamente. Tenemos toda esa tecnología, porque por ahí, ojo, que yo quiero entender que vos sos el que sabés, pero estás despertando muchas expectativas con esto que decís. No hay ningún, digamos, un astillero que hace un barco, no tiene más complejidad de hacer una plataforma petrolera. Por lo tanto, eso es posible. Y después la pregunta, Galucho no estuvo muy, voy a decir un exabrupto, pero para lo que es mi estilo. Sí, ¿querés redondear? Esto. Entonces, está endeudando a YPF y está sacándole que la gente, cuando va a cargar el tanque de nafta, protesta, para decirlo suave. Y esa plata, en lugar de destinarse a lo que ayudaría a la producción, a aumentar la producción, hoy la está gastando en experimentar la explotación de vaca muerta. Con esos pozos recontra caros, con una tecnología que está traída de afuera, así que hay que ir cambiando para que sea útil en eso. ¿Por qué? Porque están desesperados por vender vaca muerta, por tupacamarizarla, y a tal punto que han bajado antes pedían $1.000 millones para entrar en un área, ahora piden $200 millones, que es un regalo en un área petrolera, por 35 años más 10 y todas las veces más 10 que sea necesario hasta agotar el yacimiento. Hasta ahora hay 2 contratos, uno de Chevron y el otro de Petronas. ¿Pan American? No. Petronas de los árabes. Los Emiratos. ¿Sabes lo que hizo Chevron? Chevron tiene un yacimiento que es muy bueno de petróleo convencional, muy bueno, uno de los mejores que hay en Neuquén. Fue llevando las máquinas perforadoras de ese yacimiento a el área que le concedieron de vaca muerta. Y la plata que tenía que gastar acá, en cada uno de esos pozos, lo estuvo usando en esta otra. Y fue paralizando esta. Se acabó, este mes se acabó la plata de Chevron.
Pero pese a que tenía firmado todo eso. Sí, entonces no producimos, Chevron produce menos petróleo, porque estuvo sacando sus equipos, no aumenta desde ya la producción, y mucho menos, achica la cosa, y no invirtió un peso más de lo que de lo que ya iba a invertir en este yacimiento convencional. Es decir, que en lugar de tener más petróleo... Es decir, hizo su propia malversación de recursos. Exacto. ¿No? Sí. Es decir, que la plata el Estado le dijo, esto para Vaca Muerta, y lo usó para otros sí, señor. Y si el clásico chiveo que se conoce de distintos negocios. Y si uno va a protestar, le van a decir, señor, no es Chevron, es una empresa que está en tal paraíso fiscal. Punto uno. Segundo, acá hay un contrato que dice que hay que ir a la justicia de no sé dónde, será de ese paraíso fiscal, de Estados Unidos, no sé dónde. Es decir, por eso no los presentan, porque son impresentables los contratos de ese tipo. Sí, qué bárbaro que sea tan secreto. Yo te preguntaba si iba a utilizar un exabrupto contra Galuccio, que, ojo, yo, digamos, a priori, yo no tenía motivos para sospechar de Galuccio, pese a que dicen que salió un spot en la época del menemismo y demás. Pero, digamos, a mí me pareció muy grato, muy simpático para la opinión pública, por el tema de los, yo le llamo obligaciones negociables que él había lanzado en 2 o 3, 5 series. Pero estuvo muy pijotero en ofrecer 19% anual cuando se sabía que la inflación estaba en el 30%. Y pese a eso tuvo unas buenas inversiones, pero digo, ¿no pasa por ahí también por un empréstito popular? Yo prefiero deberle al pueblo argentino y no a, no sé, a otros buitres, qué sé yo. Mira, Galuccio tiene una historia. Él dice, estuvo en YPF, cierto, estuvo en YPF. Antes de YPF estuvo en Bridas, la empresa de los testaferros rusos, los Bulgeroni. De los Bulgeroni, exactamente, sí. Pero después de eso entró en Schlumberger. Schlumberger es el monopolio tecnológico petrolero yanqui más grande del mundo. Entonces él fue ascendiendo en Schlumberger y llegó a ser gerente de la sucursal en Inglaterra, que negocia con todas las petroleras que estaban en el Mar del Norte. Sí. O sea, hombre de Schlumberger. Arregla con el gobierno kirchnerista y viene a Argentina. ¿Qué hace Galuccio? Porque no hay que pensar que las petroleras son empresas como... No, las petroleras tienden a ser una cáscara vacía. Y entonces, ¿quién perfora? Contrata una empresa para que perfore. Van subcontratando de acuerdo con sus necesidades. ¿Quién hace el terminado? Contrata una empresa para que termine el pozo. ¿Quién pone la electricidad para llegar hasta ahí? Otra empresa. ¿Quién perfora en el YPF de Galuccio? Schlumberger. O sea que no se olvidó de sus orígenes el hombre. Es decir, ponemos plata para YPF cuando cargamos un tanque de nafta. O cuando prendemos el fuego en una hornalla de la cocina. Estamos poniendo plata para YPF. YPF se está endeudando con intereses muy altos, lo cual es peligroso. ¿Y quién es el que cobra? Schlumberger. A su vez, Schlumberger tiene desde ya desgravación impositiva para importar los equipos, también todos los contratos que se hagan con esta ley. Es decir, acá hay una operación en la cual Schlumberger está ganando mucha plata, gracias a Galuccio, que está poniendo la plata de YPF en hacer explotación, y en hacer la experimentación con la explotación de vaca muerta. ¿Qué es lo caro de los yacimientos? Lo más caro de los yacimientos no convencionales. A los yanquis... en el caso del no convencional, lo más caro es la explotación. En el caso del convencional, lo más caro es la exploración. En el caso de... Primero también tiene que haber exploración, porque, por ejemplo, vaca muerta es vaca muerta, sí, bueno, pero después hay que agarrar y pinchar en un lugar y ver qué sale, porque a lo mejor lo que sale es 1 metro cúbico de petróleo y hay que taparlo. Claro. Y si sale 10 metros cúbicos, bueno, es un pozo que ya empieza a interesar. Pero la operación de fractura, por eso se llama fracking, en la profundidad es lo que es caro, porque hay que fracturar, a veces se fractura de manera horizontal y se hacen varios horizontales, y en otros hay que hacer fractura
perforación desde abajo, supongamos a 2000 metros de profundidad, lanzar... Eso para el no convencional. Para no convencional, lanzar cosas que giren hacia lo horizontalmente, claro. y después inyectarle agua y químicos a altísima presión para que rompan la roca. Claro. Eso es lo que habla las claras del tema de la contaminación ambiental, ¿no? Claro, para tener una idea de lo que sale de petróleo, la misma cantidad de toneladas sale de mugre. Entonces, por ejemplo, Vaca Muerta están los afluentes de los ríos que irrigan el Comahue, de donde viene la mayor parte de la fruta. O sea que el costo va a ser un desastre ambiental, digamos. Le va a liquidar la fruta del Comahue, de Río Negro y Neuquén. Claro. Ahí trabajan 280.000 personas en la fruta. Claro. 280.000 trabajadores. Se calcula que en la explotación petrolera, si se desarrollara, podrían entrar unos 20.000. Sí. Y con nosotros 260.000. Claro. Que se hace. Y toda la gente que el chacarero, el que todo lo que vive de la fruta, que hace desde décadas y décadas, no sé cuántos años. Claro. Eso va a pasar. Claro. Entonces, eso es lo que se necesita tiempo para un yacimiento así, para lo que pasa es que creo que Cristina quiere resultados ya, algo, porque se le está terminando el mandato. En 2015 se van los dos, por Cristina y Galucio. Claro. Entonces están desesperados y a los panzazos están tratando de malvender algo que sería una joya de la abuela, que porque nos garantizaría a futuro un futuro energético, pero teniendo una cantidad de tiempo para poder llegar a una tecnología barata, accesible, y que no sea contaminante. Claro. Ricardo Fierro es a quien estás escuchando, analista económico, político, periodista en Radio Belgrano, que hoy lo sacamos de allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hablar de un tema tan importante y urgente, ¿no?, como es la cuestión del petróleo. Son las 16:41 y vamos a ir a una nueva pausa y le dejamos pendiente la pregunta porque por ahí nos interesa como bonaerenses cómo estamos en una provincia no petrolera donde creo que hace unos años hubo alguna intentona de explotación petrolera. Después vino el tema del petróleo no convencional en la Madrid, como nos apuntaba Lisandro. Y bueno, ¿cómo está esa situación? ¿Qué puede deparar en un futuro el tema del petróleo en tierras bonaerenses? Como decía Ricardo Fierro, está muy celoso los oyentes bonaerenses. Nosotros estamos hablando mucho de Neuquén, de Vaca Muerta, está bien, estamos hablando de petróleo. Y en provincia de Buenos Aires podrá haber alguna vez una noticia de que seamos una provincia, no digo petrolera, con algo de petróleo. Recordando esto, mientras Ricardo Fierro piensa la respuesta, la pregunta de por dónde rumbeamos con el tema del petróleo, un día fue hasta un tema político, porque me acuerdo que por entonces gobernador Felipe Solá dijo, cuando Duhalde le puso el dedo a Néstor Kirchner para que sea presidente, creo que Solá se quedó con las ganas ahí de ser presidente o candidato a presidente, la historia dirá, ¿no?, qué pasó, pero dijo, es muy difícil que salgan candidatos a presidentes de provincias no petroleras, y como se suele decir en la cancha, se armó un quilombo de aquellos. Y bueno, esta es una provincia no petrolera, ahora será muy sojera o muy maicera, antes era de cría invernada. No sé en qué quedó la provincia de Buenos Aires, pero el petróleo está bastante lejano, ¿no? Mira, te voy a dar una buena noticia para los bonaerenses. Lula, cuando era presidente, en una conversación con Néstor Kirchner, le dijo, mira, nosotros encontramos ese yacimiento marítimo, después encontramos el segundo, el tercero lo tienen ustedes. El tercero está a la altura de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Marítimo. Es decir, que Buenos Aires tiene, por lo menos costa afuera, según le dijo Lula a Néstor Kirchner, un flor de yacimiento. Como bueno, pero recordame geografía, digamos, si esa plataforma marítima no es para la provincia, ¿o sí? No sé, porque depende de la ley. Teóricamente hay una parte que son 20 millas que es para la provincia, y de 20 millas en adelante es para el Estado Nacional. Eso vos decís que se puede compartir. Se puede compartir, es decir, eso por un lado. Y por otro lado,
el 60% del territorio continental no está explorado. Por lo tanto, en Buenos Aires no puede decir que no tiene petróleo. Porque todavía no sabe, no investigó. Porque nadie, ni nacionalmente, ni en la provincia, se ocupó de decir, bueno, vamos a investigar la provincia a ver si tenemos petróleo o no. Entonces dicen, no tenemos. ¿Y cómo saben que no tienen si no está explorado? Bueno, pero lo que pasa es que la exploración es una etapa costosa y riesgosa, digamos. ¿Quién se anima? Pero no hay universidades. ¿Por qué las universidades, en lugar de hacer acuerdos con con los monopolios privados, no hacen un acuerdo con el gobierno provincial y se hace no es tan complejo, ¿no? Es posible y estudiar la provincia, los distintos. Acá en algún momento después se pasó al cajoneo, al archivo, la famosa. Iba a haber una ley de hidrocarburos acá en provincia de Buenos Aires. Que después, bueno, de repente se dijo no, o no se sigue, o no se continúa, pero había mucho entusiasmo. Me acuerdo del gobernador Scioli que estaba bastante entusiasmado, creo que en su primer mandato, y se habló, ¿no?, de la Madrid, o por ahí cercano a la Barría, que podía haber algo, de eso no se investigó más nada. No tenés ningún dato de eso, ¿no? Sí, hay petróleo en Formosa, hay petróleo en Salta, hay petróleo ahora, por ejemplo, apareció un yacimiento nuevo en Río Negro, que no está en la zona cordillerana. Es decir, el problema es no hablar macanas y explorar. Hay facultades de geología, es decir, que si acá hubo un ameguino que se peló el traste para mirar cómo eran las cosas, simplemente, no sé si alguien se puso a estudiar lo que estudió Ameguino y sacar algunas conclusiones desde el punto de vista petrolero, por ejemplo. Claro. Es decir, si Ameguino pudo hacerlo, ¿cómo no va a aparecer una facultad de geología? Segundo, es un país que es un desastre. ¿Cómo se recibieron? Creo que 11 ingenieros en petróleo. No hay plata para becar jóvenes que quieran estudiar ingeniería en petróleo. Claro. Es ridículo. Ingenieros es lo que más justamente hace falta, ¿no? En la República Argentina, todo tipo. Bueno, estamos en un panorama bastante confuso en materia de explotación de petróleo, por lo que vos decís, va a haber mucho costo social, como lo quieren explotar ahora el de Vaca Muerta. No hay posibilidades de que en lo inmediato se puedan obtener muchos beneficios, ¿no? Entonces, el tema del petróleo. No, porque eso para explotar Vaca Muerta en condiciones de revertir el retroceso de la producción, que para tener una idea, bajamos de 45 millones de metros cúbicos de petróleo en el 2003 a 31 millones, o sea que cayó la producción 14 millones, cayó un 23%. Y en gas de producir 50 millones de metros cúbicos a 41 millones, o sea que cayó 9 millones, o sea un 20%. Para revertir eso se necesitarían una cantidad cuando se dice, bueno, hacen falta 35.000 millones de dólares, y sale otro y dice, no, 50.000, y sale otro y dice, no, claro, hablemos en serio, 100.000 millones de dólares. Claro, eso lo están haciendo, el único país en el mundo, los dos países en el mundo que lo están haciendo son Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos por una decisión estratégica, que es tratar de independizarse un poco del petróleo del Medio Oriente. Incrementar sus reservas y demás. Claro. Ya logró la autonomía en gas y marcha para el 2018 a autoabastecerse de petróleo. Con lo cual no depende de un Medio Oriente que siempre está turbulento y está condicionado. Entonces, sobre esa base subsidió en la explotación no convencional de gas y de petróleo, mucha plata. Y como los yanquis no tienen problema porque ellos tienen la fábrica de dólares, inyectaron no se sabe qué barbaridad. Yo creo que además, viendo cómo se venía la crisis y después en la crisis, para ellos fue clave tener petróleo propio, barato, gas propio, barato, para salir de... Yo creo que fue uno de los elementos clave que le permitió a Estados Unidos capear la crisis después de la caída del Lehman Brothers, del banco
Entonces, eso es otra situación para la Argentina. La Argentina no está en condiciones de que, ¿cómo va a dedicar 35.000 millones de dólares si... Y nadie va a venir a poner 35.000 millones. Nadie. Salvo que hagan un negocio fifth to fifth. Nadie va a venir acá lo que van a venir a hacer es, van a poner los 200 millones, van a poner 500 millones y se sientan arriba, esperan a que suba y lo venden. Esperan que el PSP haga el gasto, claro, haga el gasto de hacer la experimentación tecnológica, baje vea cómo se baja el costo de producción, y cuando el precio del petróleo llega a un costo conveniente, entonces ahí lo van a... Ahora, por ejemplo, las petroleras presionan para la devaluación. Uh-huh. Ahora, vos fíjate que acá hay retenciones. Sí. Allá había subsidios del Estado. Claro. Entonces saca un petróleo más caro y en lugar... es una... ¿Y por qué pasa eso? ¿Porque no ejerce el poder como debe el gobierno nacional? ¿O porque, no sé, va prendido con estas cosas? Porque... Me pregunto, me animé, se me escapó. Porque el gobierno nacional tiene sus concepciones de cola de león, o mejor dicho, cola de dragón y de oso últimamente, y no cabeza de ratón. Uh-huh. Entonces, ellos siempre buscan hacer el acuerdo con algunos grandes y asociarse en el negocio o, digamos, cualquier negocio uno sabe que un diezmo se cae o se pasa por abajo de la mesa, y se han convertido, el grupo Kirchner se ha convertido con Lázaro Báez, con Cristóbal López, se ha convertido en un grupo petrolero importante. Ahora Cristóbal López tiene una destilería, o sea que tiene... Sí, la Oil. Sí, Oil, exacto. Sí, sí, yo cargo el ciclo. En mi barrio. Es decir, ir creciendo al pie o bajo el paraguas de las inversiones de estos grandes grupos que manejan el mercado. Yo voy a insistir en ese tema de las inversiones porque te digo, países donde hay gobiernos de ideología de izquierda, que vos podrás decir no lo son, qué sé yo, pero por ejemplo, de tener contacto con gente de Cuba, eso no tiene problema en la plataforma marítima en explotar y hacer 50-50. Dejan a un lado sus libros de doctrina y venga el capitán que sea a explotar. Bueno, pero no. Pero supongo yo que por ahí ejercen más poder que en otros países. Y entonces, bueno, es real la explotación y no le van a sacar más del 50%. Sí, no tienen las igual mismas que como condiciones. Hacen con el turismo, con otras cosas. Pero no tienen las mismas condiciones tecnológicas que tenemos nosotros. Yo en eso comparto. Si yo sé que vas a tener algún prejuicio, alguna cosa, no. Ningún prejuicio, simplemente que hubo un debate en Cuba. Sí. El Che planteó una línea, ser un país autónomo. Hasta tan atrás no tenemos que ir. Sí, ahí y la otra línea era acoplémonos a la URSS. Bueno, bueno, pero ahora no estamos hablando de la URSS. Viene una multinacional que quiera sacar el petróleo, dame 50 y 50 para vos. ¿Y resuelve Cuba su futuro con ese camino? No sé. No, te digo cómo ha sido la apertura, lo que te quiero significar es la apertura mentalidad de un gobierno que por ahí, con una filosofía, bueno, vos me vas a rebatir, que por ahí dogmática, de izquierda y todo, que no permitiera que entrara ni un cachito de frío, no abría la ventana, de repente dice, no, vengan, porque si no, no tenemos petróleo nunca. Entonces ofrecen eso. No se puede. Y el turismo también ofrecen sistemas de explotaciones que uno puede decir, bueno, pero esto en otras épocas no me han permitido. Y así yo digo, por lo menos cambiando esa mentalidad y ejerciendo poder, yo prefiero toda la vida, por ahí de centimos, pero el 50% de ese billón de dólares posible a no tener nada que te sentado. Pero vos me decís que se puede hacer mucho más barato, ¿está bien? Sí, no, y el problema es que nadie te lo va a traer. Lo que traen es una cifra ridícula con la que se sientan sobre un pedazo del yacimiento. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la Total francesa tiene un pozo buenísimo en el Golfo San Jorge. Sí. Lo descubrió,
No sé si lo descubrió, porque YPF descubrió todo lo que están haciendo es lo que descubrió la vieja YPF estatal, Sí. que también la sacaban los capitanes de la industria y todo eso, pero bueno. Y le puso la cosa, lo tapó, y está tapado. Claro. ¿Por qué? Porque no quiere para petrolera, igual que para el gobierno, el petróleo son dólares. Claro. No es un producto, no es como uno dice el pan es el pan, no, es como el petróleo son dólares. Entonces yo tengo ahí unas reservas conocidas de tanto, es decir, tengo tantos millones de dólares ahí. ¿Cuándo los voy a sacar? Te doy la llave y dale la manejita a vos, pero págame. Yo me quedo, cuando tengo un buen precio, lo saco. Y mientras tanto, espera ahí. Porque si total saco el petróleo en Libia... Claro, lo que es tan necesario para la República Argentina, para una multinacional francesa no lo es. Tiene sus otros tiempos y otras urgencias, digamos. Exacto. Prefieren cotizarse y vender. Entonces, ya está garantizado que hay petróleo, le dicen a los demás ofertantes. Bueno, así es el sistema mundial, ¿no? Sí. Así es el capitalismo, vas a decir. Así es. Bueno, Ricardo Fierro, muchísimas gracias. Algo que no hayas agregado, la verdad que esperemos no haberte cansado ni saturado con esta charla. A mí me encantó, tuve una lección impresionante sobre política petrolera, así que no sé, si hay algo para agregar te estaremos consultando a la distancia en algún momento. No, que agradezco los elogios, pero no soy tan experto ni tan... A mí me vendieron que vos eras un experto, a ver si me estafaron, me estafó alguien, algún amigo común a nosotros. Soy un hombre que, digamos, comprometido con la realidad. Y, que a partir y otro de día ahí, tenemos que hablar de otras cosas, que sabemos que escribís columnas sobre política económica y demás. Te vamos a estar aprovechando de esa manera. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, Ricardo Fierro, muchas gracias y muchas gracias a Lisandro Pereda.